Sí, ¿no? sí. Arrancamos. Dijiste 10 minutos, ¿no? Sí. Esperen, voy a cerrar todos los micrófonos. Bien. Después cada uno que tenga que hablar se tiene que habilitar su propio micrófono, porque si no hay mucho ruido y además estamos grabando, y si no se pierde la imagen del que habla. Perfecto. De acuerdo. Bueno. Maridel, si empezás vos, habilítate el micrófono. Bueno, buenos días a todos. Es una alegría haber podido organizar esta reunión aquí en SAP. Saben todos que hemos dedicado especialmente esta reunión científica de SAP a la memoria de Alicia Casullo. La lección de esto fue justamente que sus compañeros de trabajo en el grupo Sándor Ferenczi iban a poder estar hoy con nosotros. Entonces quisimos homenajearla de esta manera, y también estoy sumamente complacida de que este sea el cierre para las actividades científicas de este año en SAP, que hemos trabajado durante el año en distintas instancias el tema de los vínculos, y por eso titulamos a la reunión de hoy La conflictiva institucional como entrecruzamiento de vínculos. Voy a ir presentando, a medida que les toque intervenir, a cada uno de los disertantes, porque sus antecedentes son bien floridos, largos, y quisiera que todos los pudieran retener. Por eso voy a presentar en primer lugar al doctor Luis Jorge Martín Cabré, que es expresidente de la Asociación Psicoanalítica de Madrid, APM, es miembro titular con función didáctica de la APM, miembro titular de la Sociedad Psicoanalítica Italiana, miembro acreditado como psicoanalista de niños y adolescentes, miembro ordinario de la Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y el Adolescente, miembro fundador de la Fundación Internacional Sándor Ferenczi, miembro de la editorial de la International Journal, es del board del International Journal, representante europeo en el board de la IPA del 2015 al 2019 y miembro colaborador de USAM, y por suerte hemos tenido oportunidad de tenerlo antes en SAP de nuevo. Luis, si quieres comenzar tú. Bueno, buenos días a todos. Yo quiero, evidentemente, dedicar esta ponencia mía, breve ponencia, a Alicia Casullo, a la que tenía mucho afecto y con la cual tuve ocasión de coincidir en el último congreso que hubo sobre Sándor Ferenczi en Florencia, donde ella acudió. Tengo un WhatsApp de ella diciendo: salgo en 1 hora y media de Ezeiza, llegaré a Roma, podíamos quedar en Roma y charlar por el viaje, en el viaje a Florencia. En fin, era una persona que siempre tenía en contacto con ella a través de Agustín, que está hoy aquí. Y bueno, para rendirle homenaje le quiero dedicar lo que voy a leer. El psicoanálisis es aún una ciencia joven, pero lo suficientemente rica en experiencias como para justificar un examen de sus resultados y una evaluación de los éxitos y fracasos del método tal como se ha aplicado hasta el presente, sacando las conclusiones pertinentes. Por ello, al igual que todos los innovadores y pioneros, los psicoanalistas no solo debemos trabajar, sino también luchar por nuestra causa. Considerado en su conjunto y sin prejuicios, el psicoanálisis es una ciencia teórica que intenta llenar las lagunas de nuestro conocimiento sobre el determinismo de los procesos mentales. Sin embargo, este problema puramente científico afecta tanto a las bases de la vida cotidiana, a determinados dogmas familiares, intelectuales y religiosos aparentemente intangibles, y ocasiona tantos problemas en el círculo de los neurólogos, que serían los más aptos para criticar objetivamente nuestra actividad,
que no nos podemos extrañar si en vez de ser contrastados con datos y argumentos rigurosos, hayamos sido acogidos con injurias indecorosas. De esta forma, hemos sido arrastrados muy a nuestro pesar a un combate en el que las musas callan mientras se desatan las pasiones y en el que se admiten algunas armas que no provienen del arsenal de la ciencia. Hemos sufrido la suerte de los apóstoles de la paz eterna, obligados por su ideal a hacer la guerra. Con estas palabras, Sándor Ferenczi iniciaba su intervención el 30 de marzo de 1910 en el segundo Congreso Internacional de Psicoanálisis celebrado en Nuremberg, donde iba a proponer, por indicación de Freud, la creación de una asociación internacional de psicoanalistas que agrupara las sociedades y los grupos locales de analistas ya existentes en Viena, en Zúrich, en Berlín y en Budapest. Su alocución tuvo lugar después de la intervención de Freud el primer día del Congreso y la tituló del siguiente modo: Informe sobre la necesidad de una unión más estrecha de los adeptos de la teoría freudiana y propuesta para la fundación de una organización internacional permanente. Esta propuesta de Ferenczi era el resultado de meses de reflexiones, encuentros y discusiones entre Freud y sus colaboradores más cercanos, que habían entendido la necesidad y la exigencia inexorable de crear esta organización. Es verdad que Freud ya había fundado en 1902, por iniciativa de Steckel, la denominada Sociedad Psicológica de los Miércoles, compuesta además por Adler, Feder, Sadger y Graf, pero que fue disuelta y refundada como Sociedad Psicoanalítica de Viena 5 años después, exactamente el 22 de septiembre de 1907, con el objetivo de solventar los conflictos más o menos incipientes que se venían gestando en la agrupación anterior. La disolución y posterior reorganización de esta sociedad fraterna tenía el propósito, según afirmaba Freud, de devolver a cada uno su libertad para separarse de la sociedad sin perjudicar con ello sus relaciones con las demás personas de la misma. Dejaba entrever además que el lazo entre analistas y la sociedad a la que pertenecen puede sucumbir o deteriorarse y solo se hace vigente a través del deseo. A esta nueva institución se fueron sumando paulatinamente Otto Rank, Jung, Bleuler, Karl Abraham, Ferenczi, Brill, Jones, que constituyeron el grupo de pioneros y colaboradores incondicionales de Freud. En todo caso, en el Congreso de Nuremberg se produjo un cambio radical en el proceso vital de la institucionalización del psicoanálisis. Su apertura fuera de los muros de Viena y de su inicial matriz hebrea, el nombramiento de Jung como presidente de la propia institución, que no era judío, y la dimisión de Freud como presidente de la Sociedad Psicoanalítica de Viena, intentaban relativizar la importancia de los analistas vieneses, fundamentalmente Adler y Steckel, y apuntaba no solo a conflictos de carácter científico y teórico definitivamente inconciliables, sino a cuestiones relativas al poder, a la autoridad y a la formación de los futuros psicoanalistas. En realidad, como ha revelado años más tarde Jones, el deseo profundo, tanto de Ferenczi como de Freud, era constituir una Brüdergemeinschaft, una comunidad científica fraternal, a la que se adhirieran solo aquellos analistas que compartieran las mismas ideas fundamentales y fueran capaces de compartir un ideal científico basado en la verdad y en la transparencia. Tras la intervención optimista y rigurosa de Freud, titulada Perspectivas futuras de la terapia psicoanalítica, en este congreso,
Ferenczi, en su ponencia, abordó explícitamente el problema de la relación entre analistas y utilizó tanto imágenes bélicas como la metáfora de la familia para abordar su objetivo. Pero además fue trazando una serie de argumentos que son de una llamativa actualidad y similitud más de 100 años después. Repasaba, por ejemplo, algunas de las críticas injuriosamente gratuitas dirigidas contra el psicoanálisis desde la psiquiatría y desde la psicología experimental. Decía, de una autosuficiencia casi cómica, que ni se tomaban tan siquiera la molestia de justificar científicamente, y cuyas frases empezaron a aburrir y a correr el destino de los ruidos monótonos que terminan por no ser oídos. Y terminaba afirmando, qué gran error hubiera sido que Freud se hubiera enredado en inútiles polémicas con este tipo de adversarios. Otro tipo de ataques que justificaban la fundación de una asociación psicoanalítica internacional procedían entonces y proceden también ahora de argumentaciones filosóficas, médicas y moralistas que acusan al psicoanálisis de ilógico, de elitista, de inmoral, de ineficaz, de dañino e incluso de perseguir únicamente un interés crematístico. Estos argumentos y la mezquindad de algunas de sus observaciones y calumnias, que se repiten, como dije, desde más de 100 años con una monotonía exasperante, y dado el escaso fundamento de sus argumentaciones, merecerían, afirmaba Ferenczi, de tanto en tanto una respuesta contundente por parte de la comunidad de analistas. Por último, el último peligro y sin duda el más importante que se cernía sobre el psicoanálisis era la falta de una regulación y legitimación de la teoría psicoanalítica que dispensara una adecuada formación a los candidatos que desearan devenir analistas y que creara un clima propicio para el intercambio amistoso y para un apoyo recíproco entre ellos y el resto de los miembros. Freud temía con razón que con la difusión del psicoanálisis se produjeran tergiversaciones y abusos y se hicieran pasar como teorías psicoanalíticas auténticos disparates. Considero que no puede dejarnos indiferentes al reflexionar someramente y reconstruir la atmósfera y el clima cultural que rodeaba al movimiento psicoanalítico en aquel lejano 1910, la extraordinaria similitud que tiene con algunas de las dinámicas que rodean nuestra disciplina y sus perspectivas futuras en este nuevo siglo. Como era el argumento que nos reunía hoy, por eso decidí hacer esta especie de introducción histórica. No sabía que estaba Adela, que luego me da sus objeciones. Es cierto que en la actualidad seguimos escuchando las mismas objeciones que se escuchaban en 1910 y lamentablemente se han ido instalando en el ambiente científico, universitario y clínico, y los analistas incomprensiblemente no nos atrevemos a denunciar. Muchas de las hipótesis científicas en las que se fundamenta el biologicismo, el conductismo y el cognitivismo más radical pueden ser posiblemente válidas científicamente, pero aportan frecuentemente muy poco a la mayor parte de las necesidades terapéuticas que demandan los pacientes. Pero sobre todo, lo que nadie ha demostrado jamás es que sus técnicas terapéuticas sean más eficaces que el psicoanálisis. Si a todo esto sumamos el avance espectacular que la teoría psicoanalítica ha experimentado en los últimos 70-80 años, donde a los nombres de los pioneros se han ido sumando las aportaciones de Melanie Klein, Anna Freud, Winnicott, Bion, Paula Hyman, Heinrich Racker, Lacan, Diatkin, Lavoisier, Johannes Kramerius, Laplanche, Piero Lanier, Eugenio Gattini, Leon Greenberg, André Green, Willy Varangé, Otto Kemper, Horacio Echegollen, entre muchísimos nombres más, si pensamos en la extensión y el desarrollo que el psicoanálisis está teniendo actualmente en América Latina y otras latitudes hasta ahora impensables, si consideramos la convivencia enriquecedora bajo el mismo techo identitario
de nuevos esquemas referenciales como la psicología del self, la teoría del campo bipersonal o la teoría constructivista que se han agregado a las corrientes dominantes de siempre, como la psicología del yo, la escuela kleiniana, el denominado psicoanálisis francés y el pensamiento lacaniano, si constatamos el renacimiento del interés por autores como Ferenczi, tan injustamente relegado al ostracismo durante años, o por Sullivan, Ferber o Balint, si tenemos en cuenta la extraordinaria producción de trabajos, de encuentros científicos, de congresos y de grupos de investigación que están en marcha en todo el mundo y sobre argumentos de enorme interés clínico, teórico y social, podríamos pensar que el futuro del psicoanálisis goza de muy buena salud. ¿De dónde proceden entonces las amenazas, los peligros que parecen amenazar las perspectivas futuras de nuestra disciplina? ¿Se podría justificar ese sentimiento de crisis y desánimo que parece embargar en ocasiones a muchos colegas e instituciones psicoanalíticas? ¿Se podría explicar a través de ellos el descenso que en algunos países, no en todos, se está verificando en el número de pacientes, en el número de sesiones semanales y en el número de analistas en formación en los institutos? Creo poder afirmar con toda honestidad que sobre el psicoanálisis se ha ido dibujando siempre una situación de crisis de la que siempre ha conseguido zafarse. Pensemos en el largo proceso de aislamiento de Freud, en las primeras escisiones, en la crisis terrible de la Primera Guerra Mundial, donde los analistas quedaron sin pacientes, sin trabajo y sin honorarios. La crisis que supuso la confección de la segunda tópica en la teoría y en la técnica psicoanalíticas. La muerte inesperada de algunos de los pioneros, como Abraham y Ferenczi. La subida al poder del nazismo. La enfermedad y la muerte de Freud. La Segunda Guerra Mundial. El Holocausto. La persecución. La eliminación y desaparición de innumerables analistas. Las corrientes migratorias. La Guerra Fría, las diferentes crisis económicas, los regímenes totalitarios, etc. De todas estas situaciones, el psicoanálisis no solo ha sobrevivido, sino que parecería haberlo hecho añadiendo a su consistente bagaje una mayor vitalidad. Actualmente el análisis se ha extendido por todas las latitudes del planeta, desde Latinoamérica a China, en países hasta hace poco impensables, como Rusia, como India, Israel, Líbano, Turquía, Rumanía, Bulgaria, Croacia, Serbia, Australia, Corea, Japón. Se han configurado comisiones de estudio sobre temas de gran actualidad, sobre grupos, sobre niños, sobre adolescentes, sobre el problema de la mujer y lo femenino, sobre las nuevas formas de sufrimiento mental, sobre la violencia y el terrorismo, sobre la relación con el mundo de la cultura, el cine, la literatura, el arte y la filosofía. Se multiplican las reuniones científicas, los congresos internacionales, las publicaciones y el entusiasmo por intercambiar experiencias teóricas y clínicas. Por todos estos hechos, para concluir, deseo transmitir un mensaje de optimismo. Considero que el psicoanálisis, a pesar de los avatares y contratiempos que permanentemente tendría que afrontar y tendrá que afrontar en cada momento histórico, seguirá erguido y mantendrá su voz. La complejidad y la extraordinaria gama de matices que abarca, la preparación, el esfuerzo y la humildad que se requieren para hacer psicoanálisis, junto con la creatividad y el grado de libertad que llega a alcanzar quien la experimenta, seguirá manteniendo todo su atractivo y toda su fuerza en el mundo científico y en el de la cultura, y seguirá siendo un referente indispensable para todas aquellas personas que busquen en esta fascinante experiencia humana una respuesta a su sufrimiento psíquico y a su dolor mental, y que intenten encontrar un motivo para desear seguir viviendo. Deseo terminar con estos versos de Pablo Neruda. Si cada día cae, dentro de cada noche hay un pozo, donde la claridad está encerrada. Hay que sentarse a la orilla del pozo de la sombra y pescar la luz caída con paciencia. Muchas gracias. Y como dije, dedicado a Alicia Casulla.
Gracias, Luis. Ahora voy a presentar a quien también ha sido un amigo de la casa y docente, al doctor Agustín Genovés, que es médico psicoanalista, miembro de la Asociación Psicoanalítica de Madrid, miembro de ABDEVA, miembro de la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapia y miembro de la Fundación Internacional Sándor Ferenczi. Agustín, te escuchamos. Muchas gracias, Maribel. Primero quiero agradecer a SAP la invitación que me han hecho y también sumarme al homenaje a Alicia Casullo, de quien guardo un recuerdo muy cálido por la hospitalidad que me ofreció cuando yo regresé a Buenos Aires hace 3 años. Bueno, empiezo. La historia de toda institución está marcada por entrecruzamientos de diversos tipos de vínculos que en ocasiones colaboran al avance de las mismas y en otras se constituyen en obstáculos para su progreso. En las disputas teóricas que surgen a lo largo de la historia del movimiento psicoanalítico, es difícil saber qué parte corresponde al punto de vista político, que consiste en eliminar a tal o cual caído en desgracia, y cuál al punto de vista científico. Esta es una cita de un libro que se llama La teoría como ficción, que escribió Maud Manory. Cita que describe momentos en la historia del movimiento psicoanalítico que condujeron a rupturas no siempre explicables por razones solamente teóricas. Ejemplo de lo dicho es un episodio ilustrativo que marcó un dramático entrecruzamiento de vínculos que no, por haber ocurrido hace ya casi 100 años, deja de provocarnos reflexiones sobre los lazos que se establecen en la vida institucional. Aludo al destino seguido dentro del movimiento psicoanalítico por un personaje singular, Sándor Ferenczi. Tomaré su figura y su suerte como el resultado de un entrecruzamiento paradigmático de vínculos que lo sellaron, la exclusión de su pensamiento y de su persona del mundo psicoanalítico. Hubo desacuerdos teóricos, pero la resonancia que alcanzaron hace sospechar que estaban en juego factores de otro orden. En cualquier institución se establecen distintas clases de vínculos de los miembros entre sí, de los miembros con aquellas figuras que representan una autoridad y de los miembros con los supuestos teóricos considerados centrales. Desde un punto de vista, entre comillas, racional, una institución científica está aglutinada en torno a un propósito común, la investigación de su objeto de estudio. Pero, como Freud señalara en Psicología de las Masas y Análisis del Yo en 1921, en las asociaciones humanas, ya sean políticas, religiosas o científicas, intervienen otras diferentes consideraciones que no son estrictamente de orden intelectual, sino emocional, que ilustran la complejidad de los vínculos entre los miembros y de ellos mismos con sus ideales y sus teorías. Toda institución artificial, para Freud instituciones artificiales eran la Iglesia y el Ejército, toda institución artificial se constituye como tal por una compulsión externa que aglutina a sus miembros y tiene a la vez la función de, cita, prevenir su disolución e impedir alteraciones en su estructura. Cierro comillas. Destaco la idea de prevenir su disolución e impedir alteraciones en su estructura, dado que supone necesariamente una actitud conservadora de lo establecido, un rechazo más o menos rígido, incluso agresivo, hacia aquello que representa una amenaza. Esto crea una dificultad para incorporar nuevas ideas en tanto cuestionen las ya aceptadas. La consecuencia es cuando menos un obstáculo, y en casos extremos, un rechazo a lo nuevo, que puede llegar a la exclusión de aquello vivido como amenaza a la estructura. Desde esta premisa freudiana intento explicarme la suerte corrida por uno de los más cercanos discípulos de Freud. Pienso que el año 1924 marcó un momento crucial, no solo en la vida de Ferenczi, sino también fundamentalmente en la de la institución psicoanalítica. En dicho año apareció Perspectivas del psicoanálisis, el artículo de Sándor Ferenczi y Otto Rank, que enfrentó a los autores, y en especial a Ferenczi, con muchos de sus colegas del comité.
El antecedente de este trabajo fue que en el 7º Congreso Internacional de Berlín, en 1922, Freud instituyó un premio al mejor trabajo relacionado con la técnica, para investigar si entre ella y la teoría había colaboración o se perturbaban mutuamente. Los escritos de técnica eran pocos hasta ese momento, a excepción de los freudianos de la primera mitad del siglo XX. Emilio Rodríguez, en su Historia del psicoanálisis, describe así las relaciones entre los integrantes del comité en aquella época. Comillas. Había dos grupos. Los médicos de conducta correcta, Abraham, Jones, Geitingon, y los temperamentales, Ferenczi, Rank y Sachs. Cierro comillas. El diferendo se centró en el énfasis puesto por Ferenczi en la importancia que otorgaba la repetición en lugar de la rememoración, cuyo límite ya había sido constatado por Freud, el recuerdo, repetición y elaboración. Por lo tanto, no deja de sorprender dicha reacción, dado que, en perspectivas, Ferenczi prosigue la línea inaugurada en aquel artículo y la lleva más lejos aún, abriendo un espacio terapéutico cerrado hasta entonces. La correspondencia Freud-Abraham de esos días sirve de termómetro para comprobar la magnitud de la reacción que provocó en el grupo berlinés. En la carta 430 del 21 de febrero del 24, Abraham describe a Freud y le dice: veo indicios de una evolución peligrosa en cuestiones vitales para el psicoanálisis. Muy a mi pesar me obligan a ser de guardián. No es la primera vez en mis 20 años de carrera. Termina la cita. Es decir, que Abraham se ha erigido en el guardián de la estructura. Y en la carta 432 del 26 de febrero del 24 dice: tras un estudio muy minucioso, he detectado tanto en las perspectivas como en el trauma del nacimiento muestras de una regresión científica que coincide incluso en algún pequeño detalle con la deserción de Jung del psicoanálisis y con su sintomatología. Cierro comillas. En la misma carta nos pone sobre la pista de las tensiones por las que estaba atravesando el comité. Dice: por su parte, el abandono de lo que llamábamos metodología psicoanalítica está estrechamente relacionado con las señales de decadencia del comité. Y esta decadencia es el segundo peligro. El tercero es finalmente el afecto perjudicial para el movimiento psicoanalítico que es de esperar de estos nuevos libros. Cierro comillas. Un guardián tiene que enfrentar la amenaza y sostener lo ya instituido, lo que significa, en este caso, marcar una frontera, señalar un afuera amenazador. Postura de Abraham que llama la atención, por tanto difiere de la que adoptó cuando se propuso la creación del comité. Su oposición a esa iniciativa se basaba en el temor a que ella perturbara la creatividad y favoreciera la rigidez del pensamiento. En un aspecto el enfrentamiento ocurrió en el terreno de la teoría, pero existía en el fondo un clima emocional en juego, como lo demuestra la carta que Steckel escribió a Freud el 22 de enero del 24, con motivo de las disputas que se organizaron sobre las ideas de Ferenczi y Rank. Le dice Steckel: las discusiones han sido provocadas por unos celos mutuos, suscitadas por una demanda de amor, más que la reivindicación de sus derechos sobre su intelecto. Termina la cita. A propósito de la decadencia del comité, Abraham aludía a los conflictos que ya se habían generado entre Rank y Jones, situación que motivó una reunión del comité en 1922 para hablar de las tensiones entre los dos pioneros a raíz de la disputa por la editorial psicoanalítica. Jones fue acusado de llamar estafador judío a Rank, quien intentó expulsarlo del comité por antisemita. Freud intervino en defensa de Rank, aduciendo que aquellos ataques lanzados contra Rank eran desplazamientos de la agresión hacia él, hacia Freud. Freud estaría señalando cómo el desplazamiento de uno de los términos de la ambivalencia hacia la figura Rank jugaría un papel cohesionador en torno a su figura, a la vez que excluyente del rival. Bastan estas breves pinceladas para describir el ambiente que ya se estaba gestando. Perspectivas en psicoanálisis planteaba una crítica a cierto modo de trabajo centrado en dos puntos. El primero es el importante papel otorgado a la repetición transferencial en reemplazo de la rememoración. El fracaso de esta última, constatada en muchas ocasiones, impulsaba la búsqueda de otra solución al problema y que
Ferenczi la encontrará al poner énfasis en la repetición transferencial e incluso en favorecerla. Se podría decir que parecía más interesado en lo que ocurría en la relación analista analizando que en la investigación intrapsíquica. A la vez, el planteo suponía dar una relevancia mayor a la regresión en la cura y en paralelo a la creciente valoración de la investigación de la contratransferencia, dado que encontraba en ella una resistencia al progreso, no ya proveniente del paciente, sino del analista. En esa época, pretender reemplazar la rememoración como meta parecía chocar frontalmente contra la ortodoxia, en comillas, a juzgar por las críticas recogidas. Simultáneamente, desde la época de la técnica activa, estaba dejando de lado el precepto que indicaba la neutralidad analista y la actitud del cirujano como recomendaciones básicas. El segundo punto se refería al modo de implementar la teoría en la práctica terapéutica. Escribe Ferenczi: las dificultades teóricas han surgido de un excesivo saber del analista. La verdadera tarea analítica ha sido descuidada, en algunos casos en provecho de la búsqueda de los elementos constitutivos de la teoría sexual. Se ha constatado una vez más que el interés teórico no coincidía siempre con el interés práctico en el análisis. Cierro comillas. Denunciaba con ello el hecho de que el saber, entre comillas, podía estar ocultando la verdad, entre comillas. Según él, la práctica en vigencia tendía a confirmar la teoría oficial acerca de la psicosexualidad infantil, y así se forzaba el material proveniente del paciente. La teoría funcionaba como una resistencia ante la posibilidad de que surgiera algo nuevo, capaz de introducir incertidumbre en la seguridad de lo ya sabido. Detectó muy bien que con una teoría se corre el riesgo de encontrar lo buscado, pero sin una teoría se corre el de no ver lo que se encuentra. Vale decir que denunciaba el uso que se hacía de la teoría aceptada, aunque eso no era una crítica a la actividad heurística. Lo mencionado implica la necesidad de mantener una actitud crítica respecto de ella. Uno no puede identificarse con una teoría porque ninguna hasta ahora logró iluminar completamente el campo en el que nos movemos. De no mantener la distancia con ella, debido a razones afectivas, una teoría se convierte en una creencia y de este modo se constituye en un obstáculo epistemológico. Quizá Ferenczi no tuvo en cuenta que las teorías no son meras teorías, sino que esconden otro aspecto al ser, comillas, posesiones narcisísticas del yo, según expresión acuñada por Hugo Bleichmann. ¿Qué quiere decir? Ni más ni menos que uno ama sus teorías y aquellos con quien las comparte. Compartir ideas funcionaría como un pegamento libidinal que hermana. Discutir, disentir es la amenaza a rechazar y a enfrentar con hostilidad. Aprender algo nuevo entraña de alguna forma desaprender o modificar lo anterior, y aquí intervienen factores emocionales como el descrito. Al introducir este tema, Sándor estaba proponiendo la necesidad de investigar el vínculo entre el practicante y la teoría que lo orienta o desorienta. Ferenczi afirmaba que la necesidad de probar, ratificar y extender la teoría de la libido abrumaba la práctica clínica. Clamaba por el regreso a una observación clínica. Pedía la reorientación de toda la disciplina alrededor, no de la psicosexualidad, sino de la situación analítica. En última instancia, estaba denunciando la intelectualización de los pacientes a través de un vínculo patológico entre la teoría y la técnica. En 1924 se celebró el 8º Congreso Internacional de Salzburgo, donde Freud no pudo acudir porque estaba enfermo con la gripe. Allí se discutió, mejor dicho, se intentó discutir este trabajo de Ferenczi y Rank, pero los dos autores de la ponencia se negaron a cualquier discusión en torno al trabajo en común. Retomando el principio de mi exposición, en ese año, 1924, salieron a la luz y se cruzaron vínculos cargados emocionalmente que impidieron un debate científico en torno a las nuevas ideas y propuestas. Se produjo un choque basado en problemas teóricos y en torno a la figura de Freud, cuya sucesión ya se estaba disputando. El desacuerdo con Ferenczi se fue agravando en la medida en que profundizó en la línea, hasta culminar en el año 32 en el 12 Congreso Internacional de Psicoanálisis en Wiesbaden, donde presentó una ponencia titulada Confusión de lenguas entre el adulto y el niño, el lenguaje de la ternura y la pasión. Freud se negó que Ferenczi leyera su trabajo, pero Jones argumentó que no se le podía negar ese derecho a uno de los miembros más importantes de la asociación.
También se comprometió con Sándor a publicarlo posteriormente en el International Journal. Pero Ferenczi murió y Jones no cumplió su promesa. Adujo que las ideas contenidas en el texto eran un delirio que comprometía el crédito del psicoanálisis. Hoy, tras su recuperación, del texto me refiero, lo expuesto en él ha servido de inspiración a muchos autores posteriores para el abordaje de muchos cuadros no neuróticos. Las razones del rechazo se centraron alrededor del problema de la seducción, por considerar una regresión a teorías ya superadas. No se puede dejar de consignar este punto, que ya desde años atrás, la figura de Ferenczi venía rodeada de falsas imputaciones acerca de su comportamiento supuestamente, comillas, promiscuo con sus pacientes, así como rumores acerca de estar aquejado por una enfermedad mental. A través de este trágico episodio, he querido mostrar cómo vínculos originados en distintos planos coinciden en un momento dado produciéndose efectos profundamente negativos para el desarrollo de la vida institucional y de la evolución de las ideas. No dejo de pensar que se originó una enorme confusión de lenguas entre aquellos pioneros, cuya secuela mayor fue el paso al olvido de Ferenczi y de sus fértiles ideas excluidas durante años. Para finalizar, querría compartir con ustedes una pregunta, probablemente sin respuesta, pero es una pregunta que me induce a reflexionar sobre este suceso. ¿Qué hubiera ocurrido si aquellos pioneros hubieran podido debatir sus diferencias con menor carga emocional? ¿Qué influencia podría haber tenido ese debate en la evolución posterior de nuestra disciplina? Muchas gracias. Gracias, Agustín. Muy interesante. Bueno, ahora voy a presentar al siguiente disertante. Es el magíster Oscar Alfredo Oliva, miembro titular en función didáctica de AUDEVA, director del Centro Lieberman de AUDEVA, profesor titular del IUSAN, de la USAL y de la UDEM, miembro de la Fundación Internacional Sándor Ferenczi, autor de los siguientes libros: Liderazgo y Poder en la Institución Psicoanalítica, Clínica Psicoanalítica, Teoría y Práctica, ambos de la editorial Bieber. Bueno, Oscar, te damos la bienvenida a SAP y te escuchamos. Bueno, buen día, muchas gracias Maridel. Agradezco mucho a SAP que nos haya invitado a todos nosotros a poder trabajar con ustedes las ideas de Ferenczi y sus implicancias en la institución. Me adhiero también al caluroso homenaje a Alicia Casullo, que la conocía ya por los 90, y también nos solíamos encontrar por aquí, por el barrio. Bueno, mi trabajo se llama El conflicto institucional como entrecruzamiento de vínculos. La historia, por lo menos, dice Freud, como yo la entiendo, como psicoanalista, se hace tanto más verídica o más científica cuando más aspectos abarca. Perdón, no es Freud, sino Horacio Echegóyen. Agradezco a la Sociedad Argentina de Psicoanálisis y en especial a Maridel Cantelli a invitarme a participar en este panel en compañía de mis queridos colegas del Grupo de Estudios Sándor Ferenczi de Argentina y de Europa. Nos convoca a poder pensar la conflictiva institucional como entrecruzamiento de vínculos y me habré de referir a lo que escribí en mi libro Liderazgo y Poder en la Institución Psicoanalítica, Ediciones Bieber, 2016. Allí pude ahondar en los fenómenos institucionales. Me apoyaré en las ideas de varios psicoanalistas que han pensado, estoy con la computadora, que han pensado sobre el fenómeno institucional. Los aportes de René Caes. René Caes se había sentido atraído y estimulado por las conceptualizaciones de José Blecher, cuando se propone pensar la institución en el campo del psicoanálisis. Y desde allí dice que nos encontraremos con tres dificultades centrales. La primera dificultad estaría ligada a los fundamentos narcisistas y objetales de nuestra posición de sujetos comprometidos en la institución. En ella somos movilizados en las relaciones de objetos parciales, idealizadas y persecutorias. De esto también ya han hablado Luis también y Agustín esta mañana.
A mi entender, lo que intenta plantear es que cuando nos acercamos a una institución, lo hacemos desde un cierto interés narcisístico de encontrar en ella la satisfacción de ciertas cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con nuestra constitución como sujetos, donde el narcisismo juega un papel preponderante porque esperamos inconscientemente encontrarnos con objetos internos de nuestra mente, algunos de los cuales idealizamos y otros nos resultan persecutorios y deseamos que desaparezcan. Cada institución tiene un lenguaje característico y vamos a tener que realizar un trabajo psíquico para aprenderlo. Es un proceso necesariamente doloroso, pero que requiere ser transitado para que podamos sentirnos miembros de la tribu. La segunda dificultad que plantea Caes estaría dada por las cualidades de irrepresentable de la institución. Esta funciona como un metamarco y en ella se destaca la cultura y la sociedad. Dice sobre esto: aquí nos vemos enfrentados no solamente a la dificultad de pensar aquello que, en parte, nos piensa y nos habla, la institución nos precede y nos inscribe en sus vínculos y en sus discursos. Socava la ilusión centrista de nuestro narcisismo secundario. Descubrimos también que la institución nos estructura y que trabajamos con ella, trabamos con ella relaciones que sostienen nuestra identidad. Finaliza la cita. Aquí, en el mejor de los casos, los miembros de una institución se encuentran con el imperativo categórico de tramitar un trabajo de duelo, que no encontramos en ella lo que hemos proyectado, superlativamente ligado al narcisismo, y nos encontramos con un otro diferenciado que nos responde desde otro vértice, que no es el nuestro, con una connotación de diferente y con el cual nos cuesta tomar contacto. Se produce un malestar que socava nuestra identidad más primitiva y debemos hacer un trabajo de reelaboración de la misma, ligada en el mejor de los casos al duelo y a la integración de otras lenguas y no solo de nuestra tribu interior. Tal vez con esto pienso un diálogo con Agustín, algo de lo que él plantea en su interesante pregunta del final, aquí podemos encontrar algo. La tercera dificultad en Caes dice que estaría dada por tener que pensar a la institución no como un objeto, sino como un no sí mismo, de la persona que transita por esa experiencia. Esto llevará a poder posicionarnos frente a la institución desde un encuentro vincular, donde somos parte constituyente y parte interviniente. Caes sintetiza este momento diciendo: la institución requiere entonces el abandono de la ilusión monocentrista, la aceptación que una parte de nosotros no nos pertenece en propiedad. Tal vez lo que decía hace un rato Luis cuando interviene Freud en la conflictiva entre Jones, Rank, Abraham. Caes ilustra que la institución misma trata por medio del trabajo colectivo de sus miembros de construir una representación mental de la institución. Cito sus palabras: su papel consiste en curar la herida narcisista, eludir la angustia del caos, justificar y mantener las costas de identificación, sostener la función de los ideales y de los ídolos. Termina la cita. Esto tiende a ordenar el funcionamiento de la mente de sus miembros y mantener una estructuración subjetiva de la personalidad, lo suficientemente fuerte como para tolerar los dolores ligados fundamentalmente al narcisismo más recalcitrante, que funcionaría como un lavado de nuestro yo más primitivo, con agua purificadoras y curativas de enriquecimiento del encuentro con otros sujetos, que tienen sus propias experiencias y que pueden enriquecer mucho nuestras vidas. Señala Caes que cuando llegamos a una institución y estamos viviendo la experiencia, tenemos dos ilusiones. La primera es que la institución está hecha para cada uno de nosotros, personalmente, como la providencia. La segunda, que es propiedad de un amo anónimo, mudo y todopoderoso. Según Caes, para que una institución sobreviva, es fundamental que lleve adelante la tarea primaria para la cual se decidió su fundación. Las ideas de Jeanine Pouget
Janine Puget, 2002, dice que frente a la diferencia que suele surgir de distintas teorías y sobre todo a la teoría vincular, que ponen el acento en lo social, y donde ella es una de las que lidera esta corriente junto con Isidoro Berestein, ilustra lo que ocurre frente a la renovación, dice Janine. Entonces, en lo que se refiere a la subjetividad vincular y por ende social, ya no alcanzan los conceptos aceptados en general por diversas teorías psicoanalíticas y es necesario introducir conceptos nuevos. Aquí también está lo nuevo que ya Luis y Agustín hablaron. Invita a estimular a pensar en la necesidad de creatividad dentro de las teorías y las instituciones, si no ambas pueden anquilosarse. Vicente Gali y Norma Slepoy, El vértice sociopolítico. Vicente Gali, 1986, ha dicho sobre lo que ocurrió en nuestro país durante el gobierno militar desde 1976 a 1982. Y hago también una referencia a lo que hablábamos antes de comenzar este trabajo hoy colectivo, como Marcos Tabásnik ayer intervino con todos los colegas de Brasil sobre la violencia allí. Es decir, que este es un trabajo colectivo que todos estamos haciendo. Y Vicente Gali decía en ese trabajo del 86, las estructuras sociales en las que el poder se asienta sobre la muerte o desaparición de los opositores reales o supuestos generan una fuerza enajenante que amenaza efectivamente de muerte a todos los que las constituyen. Termina la cita. Es preciso y contundente cómo describe y demuestra desde su propia praxis lo que le ocurrió a la sociedad argentina en particular y a los analistas como integrantes de todo este entramado social durante ese periodo histórico. Norma Slepoy, 2006, una reconocida psicoanalista con un profundo compromiso con los movimientos sociales y el entramado político de su época, en un trabajo denuncia sobre lo que ocurrió a ella como sujeto de la historia. Allí nos dice, no recuerdo material analítico de mis pacientes de entonces, vinculado a este mundo en el que estábamos viviendo. Finaliza la cita. Allí nuestra autora, al igual que en el trabajo de Vicente Gali, se coloca como participando de un entramado social a la que no le es ajeno las repercusiones sobre su mente, de situaciones tan límites como las que vivió la sociedad argentina toda. Sí, puede recordar cómo un día caminando por una calle de Buenos Aires presenció cómo dentro de un auto Ford Falcon que utilizaban las fuerzas represivas en aquel momento se llevaban a una mujer la que luchaba contra dos policías que la habían secuestrado. Por eso, en su artículo agrega, el terror implantado por la dictadura trasciende la experiencia del terror de ese momento histórico que se asienta o entrama con un terror constitutivo de la subjetividad en tanto que subjetividad social presente. Sigmund Freud. Freud ejerció y ejerce un liderazgo desde sus conceptualizaciones científicas, consigo mismo y con el medio. Tuvo la capacidad de luchar por difundir sus propias ideas y también cuando fue necesario cuestionar su propio andamiaje teórico. Apoyándonos en Jones, 1985, como biógrafo de Freud, podemos rastrear cómo este último estaba muy interesado en entender lo que le pasaba al pueblo. Y cito a Freud, da rienda suelta a sus impulsos, nosotros en cambio nos contenemos. Hacemos esto para mantener nuestra integridad. Aquí se puede pensar una serie de cuestiones ligadas a su forma de percibir al pueblo. No se incluye como tal, toma una distancia óptima, trata de diferenciarse vía el pensamiento. Peter Gay en 1989 dice, con el curso de los años, y se parecía más a un general que planificara campaña. Hace esa referencia de general a Freud. En este primer congreso de Nürnberg, que ya fue citado esta mañana, se dirimían varias cuestiones, no solo las científicas, sino también las ligadas al poder y al liderazgo. Allí Freud debe plantear la batalla de por qué desea que Jung sea el presidente de la IPA,
a pesar de la resistencia que le ofrecían sobre todo el grupo de sus oficiales vieneses. Allí se le acerca la tropa para barrer, aunque fuera momentáneamente, con todo tipo de resistencias políticas y estratégicas para el futuro de lo que él denomina la causa. Sándor Ferenczi, en su nombre, había nominado a Jung como primer presidente. La disidencia de los componentes de la sociedad fue muy marcada. Se acercó al lugar donde estaban reunidos y, como dice su biógrafo Peter Gay, lanzó al más emocional de sus enfrentamientos con analistas. Aunque en general mantenía la compostura y no dejaba traducir en palabras su malestar visceral más profundo. Como le habíamos señalado anteriormente, trata de no dar, y cito su palabra, rienda suelta a sus impulsos. Nosotros, en cambio, nos contenemos. Hacemos esto para mantener nuestra integridad. Termina la cita. Aquí, aunque se mantuvo reflexivo, también usó el modelo de Das Volk, el pueblo. En el hotel donde se llevaba a cabo el cónclave, defendió la postulación de Jung a la presidencia de la Sociedad Psicoanalítica Internacional. Y allí arengó a su tropa y dijo: la mayoría de ustedes son judíos y por tanto no pueden ganar amigos para la nueva enseñanza. Los judíos tienen que contentarse con el modesto papel de preparar el terreno. Es absolutamente esencial que yo establezca lazos con el mundo de la ciencia en general. Estoy envejeciendo y estoy cansado de que siempre me ataquen. Todos estamos en peligro. Termina la cita. Esto tenía que ver con que él no quería que se asociara el psicoanálisis como ciencia con la religión judía. En este sentido, Jung, con su versión protestante, pensaba que le ayudaría para atenuar el enigma religioso, dado que quería que sus descubrimientos científicos estuviesen alejados de toda orientación religiosa. Para Emilio Rodríguez, 1996, la institucionalización del psicoanálisis, a mí me parece muy lúcido lo que dijo Rodríguez. Se puede dividir en 4 periodos. El primero sería 1902-1907, al que, apoyándose en Rostand, 1987, denomina la hora de la horda salvaje. La segunda, 1907-1912, la denomina expansión y los sismas, el cual hemos abordado hace unos momentos con la controversia con Jung, con sus más fieles seguidores, y por otro lado, que es el momento en que edifica la teoría y la técnica psicoanalítica. La tercera la ubica entre 1912 y 1927, la denomina la era del dogmatismo. Es la época del grupo del comité secreto, donde allí, que tenía un anillo que lo unía al poder de los otros, podía intervenir si no quedaba fuera. El cuarto periodo lo ubica 1927-1939, que tiene que ver con el final de los Señores de los Anillos y la línea liberal comandada por Nürnberg y Fennikel triunfaba sobre la elitista, aunque John salió más fortalecido que nunca, asegurándose, como él dijo, su lugar en la historia. Elizabeth Rudinesco, desde otro vértice, avala esto que vengo señalando del liderazgo de Freud como un general que conduce el mando de su tropa. Toma nuestra autora el modelo identificatorio de Freud con el general cartaginés Aníbal, dado que, según ella, la identificación del niño Freud con la figura de Aníbal, el desplazamiento de una afiliación singular hacia una afiliación histórica, nos muestra cómo él, Freud, adulto, sitúa su descubrimiento en el campo de la historia, a través del enunciado de una novela familiar. El hijo de un comerciante judío se convierte en héroe y se construye una paternidad imaginaria. Prontamente surgieron dentro del psicoanálisis nuevos desarrollos teóricos, como Ferenczi, Abraham, Jung, y desde la década del 20, Melanie Klein, Anna Freud, Reich, Fennikel, entre otros, los que conducirían al psicoanálisis a un entramado de forma de pensar al sujeto humano, desde diferentes ópticas. Otro tanto ocurrirá en la década del 30 con el surgimiento de Jacques Lacan,
Hartman, Winnicott y posteriormente en los 60 Green, Bion, Meltzer, entre otros. Como lo habría de señalar Rudolf Eckstein en 1986 al decir que Freud no podía predecir que medio siglo más tarde los jóvenes estudiantes de psicoanálisis tendrían que elegir entre una variedad de escuelas. Es lo que estamos viendo en todas las instituciones psicoanalíticas. Sándor Ferenczi, un liderazgo como gran visir de Freud y de su propio pensamiento. La figura de Sándor Ferenczi surge tempranamente en la institución psicoanalítica, dado que fue uno de los más cercanos analistas en el entorno de Freud, quien a su vez ejercía la función de líder del psicoanálisis. En el corto tiempo que llevaba el encuentro con Freud, su maestro, luego devenido analista por un corto periodo de tiempo, Sándor Ferenczi, en 1908, su discípulo notable, al que más tarde aquel denominaría mi gran visir, este ya había contribuido con trabajos fundamentales en el conglomerado de ideas dentro del psicoanálisis. Había propuesto el concepto nodal de introyección, que muchas veces nos olvidamos, que el concepto fue introducido por Ferenczi, ¿no? En consonancia con la fecundidad de las ideas psicoanalíticas ligadas a la sexualidad reprimida y al concepto nuclear de inconsciente. En estos años se dividiría en agua dentro del psicoanálisis y perdería la condición de discípulo privilegiado Carl Jung, quien al proponer su concepción de libido no sexual rompería con el hilo del desarrollo de la mente con un componente sexual universal. Sería el genial húngaro quien afrontaría en nombre de Freud la defensa del psicoanálisis como especificidad científica de las ideas más nucleares de la teoría psicoanalítica ligada a la sexualidad reprimida. Los aportes de Pedro Bojan. Bueno, Pedro Bojan fue quien nos introdujo en Sándor Ferenczi en la Argentina. Pedro Bojan, 2008, ha señalado cómo la relación entre Ferenczi y Freud pasó por distintos estadios, de un estrecho acercamiento inicial, tanto en cuanto a compartir intereses científicos e institucionales, sin olvidar que Freud fue en diferentes momentos el encargado de analizarlo por propio pedido del analista húngaro. Según Pedro Bojan, esto se dirimió en el terreno de la controversia en cuanto a cómo se constituía la realidad psíquica, la importancia del trauma ligado a hechos de la historia del individuo y no solo como producto de una construcción intrasubjetiva ligada a la fantasía. No descarta nuestro autor, Pedro Bojan, que los efectos de la transferencia contra transferencia de estos analistas llevó, y cito sus palabras, a divisorias importantes dentro del movimiento psicoanalítico. Los aportes de Abraham y Torok. Abraham y Torok, en 1987, describen de una manera superlativa la profundidad del pensamiento del analista húngaro cuando señalan: Ferenczi nos pone en presencia de aquello que vive oscuramente en nosotros desde la noche de los tiempos, de lo que está inscripto en nuestro cuerpo, en nuestros gestos, en nuestros mitos. Biología, historia natural, embriología, fisiología se colman de significaciones que nos devuelven al pasado más remoto de nuestra especie. Termina la cita. Huelgan las palabras. Estos analistas rescatan de un cierto ostracismo las ideas ferencianas, pioneras en cuanto a la descripción del funcionamiento humano, y las ponen a trabajar en nuestra clínica y desarrollo de las ideas en el campo del psicoanálisis. Sándor Ferenczi había pertenecido al círculo más íntimo de Freud, pero promediando la década del 20 se alejó un tanto del fundador del psicoanálisis para desarrollar más en profundidad sus propios descubrimientos ligados a la clínica. Esto no le dejó de ocasionar inconvenientes con el entorno psicoanalítico. Veamos, por ejemplo, qué le decía Jones a Freud en una carta sobre Ferenczi el 3 de junio de 1933. Allí dice, no olvidemos que Jones también fue un analizado de Ferenczi. Me temo que la paranoia es de dominio público. Fue totalmente obvio para todos los analistas después de su última presencia en el Congreso. El poder se había ido, termina la cita, el poder se había ido desplazando desde el este europeo hacia Inglaterra. Aquí era Jones el que lo ejercía, como dice Rodríguez, la era liberal. Vemos cómo el biógrafo de Freud denosta a su antiguo analista.
Todo vale con tal de mantener el poder. Le diagnosticaba una psicosis paranoide al gran visir de Freud. En este momento, Jones disfruta del poder y está en las antípodas de sus primeras épocas cuando se analizaba con Ferenczi. Allí en una carta del 8 de junio de 1913 le decía a Freud: el análisis aún sigue dando frutos. Ferenczi tiene mucha paciencia con mis excentridades y cambio de humor, y cada vez nos metemos más profundamente en las cosas. Termina la cita. En 1933 no guardaba la gratitud por Ferenczi, por haber contenido y analizado sus excentridades. Parecía estar narcotizado por el placer del poder. A mi entender, todo esto tiene que ver con las luchas por el poder que ocurren, como venimos demostrando, en todas las instituciones, y las psicoanalíticas en particular no pueden dejar de experimentar estos tipos de fenómenos. Sándor Ferenczi marca un liderazgo dentro de la teoría psicoanalítica como consecuencia de poder pensar una nueva forma de abordar el padecimiento humano. Defendió su teoría desde el poder que le brindaban sus originales ideas, las cuales las confrontó con muchos analistas de su época, entre ellos Freud, y sirvió como caldo de cultivo para diferentes desarrollos en los movimientos psicoanalíticos. Poder y liderazgo parecen ser dos elementos que atraviesan a los miembros de una institución, porque catalizan profundos sentimientos y pensamientos, ligados a estratos de la mente que pueden estar sujetos a celos, competencia, envidia, amor y odio. A veces se suelen manifestar y poner en escena en la adjetivación y la denostación del que piensa diferente. En otras ocasiones se suele privilegiar el recurrir al uso del sustantivo, donde se convive tanto con el acuerdo como con el desacuerdo. Fanatismo, dogmatismo, intercambio plural y democrático parece ser el entramado que habita en toda institución. Es imposible que ellos no dejen su impronta en toda tarea que se imponga en un grupo que se institucionaliza. Del debate y del intercambio mutuo surgirá la decisión o el fortalecimiento de un colectivo que se propone proseguir con la tarea primaria y con la renovación de la misma, cuando se produce el encuentro fecundo con otros saberes. El liderazgo y el poder son la combinación y el componente de elementos que atravesarán permanentemente a todo entramado institucional. En este caso, el psicoanalítico, al que no le son ajenas estas formaciones, establecimientos y efectos de formulaciones mentales inconscientes. Si los miembros de una institución permanecen escindidos, donde unos son los buenos y los otros los malos, produce una determinada praxis institucional. Si, en forma inversa, se trabaja y contiene estos fenómenos mentales primitivos y condición universal humana, es posible que se transite hacia una mayor integración y metabolizar de las diferencias producto del liderazgo y de formas de ejercer el poder, que se nutren las diferencias, fenómeno esto que construye un entramado social democrático, pluralista y fértiles en las producciones colectivas. A mi entender, este último se puede lograr por momentos, pero se debe convivir con los momentos de decisión y desintegración grupal. Esto no implica que se trabaje para construir una fórmula integrativa. En este sentido, los actuales líderes que detentan el poder dentro de la institución psicoanalítica dirimen su poder en consonancia con su propia forma de ejercerlo. Es lo que hemos tratado de demostrar y con lo que, a mi entender, ha ocurrido históricamente dentro del movimiento psicoanalítico, que se actualiza permanentemente con los coloridos de los movimientos históricos y culturales, particulares de cada periodo humano, donde la genealogía del entramado del psicoanálisis se ponen en práctica. Bueno, muchas gracias. Gracias, Oscar, por tu... Bueno, ahora voy a presentar a el último disertante de esta mesa. Es el doctor Marcos Tabachnik, médico psicoanalista, miembro titular de Abdeva, profesor titular del DIUSAN, miembro de la Fundación Internacional Sándor Ferenczi, y es el coordinador de nuestro grupo Sándor Ferenczi en Buenos Aires.
También es el director de la Biblioteca de Abdeva. Te escuchamos, Marcos. Y reitero lo que dijo Oscar de la felicitación por tu intervención en la situación de Brasil ayer. Está bien, gracias, gracias. Y es de todos, es de todos. Primero me uno al agradecimiento a SAP y a vos, Maribel, por la invitación a este homenaje de quien fue miembro de tu institución, que no es solamente tu institución, pero es de la institución SAP, y del grupo Sándor Ferenczi, además de colega y amiga. Esta es la historia de mi vida. Con el comienzo de la letra de mi apellido, generalmente soy el cola, el último. Y realmente, ¿qué digo después de los anteriores? O sea, pero bueno, a las cosas. El tema es controversias. Cuando una formulación, una teoría o una creencia religiosa se expande y por el número de seguidores se convierte en un movimiento, suelen surgir disidentes. Se los llama herejes. Etimológicamente, herejía quiere decir elección. Propiamente, yo escojo. Es una ruptura del orden de la formulación que frecuentemente va acompañada de una ruptura en el movimiento o en la comunidad. La relación entre Freud y Ferenczi fue desde 1908 a 1933, pero entre cortes y quebradas. Es un dicho campero de las inclemencias de los caminos o de las dificultades del camino. Hubo 3 periodos de análisis y luego una larga correspondencia. Pedro Boyan la llamaba autoanálisis supervisado o análisis por correspondencia. ¿La correspondencia puede equivaler a un psicoanálisis? Sería como escribiéndole a alguien de lo que reflexivamente le pasa, ayudado con la teoría del inconsciente. Pero paulatinamente en aquel periodo inicial se estableció que análisis es la presencia del vínculo entre paciente y analista, o sea, 2 sujetos con el carácter de la exterioridad y de la ajenidad. En su carta del 30 de octubre del 14, Freud dice que el autoanálisis y analizarse con otro no puede suplirse uno al otro, fin de lo señalado por Freud. Otra dificultad del autoanálisis, actividad cercana a lo intelectual, pero por definición imposible, si se acerca a las bases inconscientes emocionales de la constitución del sujeto. Freud, habiendo intuido estas dificultades, se resistía a analizar a Ferenczi por la proximidad, así por las muchas relaciones cruzadas, hasta el probable deseo de tenerlo como yerno. Pero no pudo resistirse, como tampoco con su hija. Estas son las contradicciones de estos enormes personajes que, no obstante las diferencias, fundan una concepción que cambia su época. Estos mismos intercambiaron una enorme cantidad de cartas. Muchas de ellas, las de Sándor, eran comunicándole su autoanálisis y con cierta continuación de las semanas de análisis con Freud. Pero una carta por antonomasia no es otro, sino justamente una negación del otro como sujeto. Sabemos que inmoviliza el tiempo en un presente que se extiende hasta la supuesta respuesta del otro. Así como el like de hoy, ¿habrá incluido Ferenczi ese sufrimiento ante la espera, además de los acontecimientos de la realidad de ese momento, como la Gran Guerra, la depresión económica, la caída del Imperio Austrohúngaro, ser excluido de la Sociedad Médica de Budapest, sin dejar de lado los enemigos dentro de la institución psicoanalítica?
Por eso, y por otras, Sándor Ferenczi fue un hereje que sostuvo su posición hasta su muerte. Recién, escuchando a Oscar, me hizo pensar en el otro subtítulo que yo puse. El subtítulo era Una historia más actual, pero se me ocurrió en función de lo que dijo Oscar, cambiarlo por Hay protestantes y protestantes. 1977, época de honda y trágica intolerancia social en la Argentina. En ese año se produce la escisión en APA, nace entre comillas Abreva. El motivo tenía que ver con la formación psicoanalítica del candidato, la misma que se repitió en distintas instituciones psicoanalíticas europeas e inclusive en la internacional. ¿Será que hasta hoy en día es un tema hereje, como en la época ferenciana y de otros autores? 1989. Alicia y yo éramos candidatos, uno de Atenas y el otro de Esparta. Fuimos nombrados cosecretarios científicos para el Congreso de IPA-IPSO en Buenos Aires. Ambos sabíamos que teníamos una tarea previa. Y esta era salir del prejuicio que habitaba no solo en nuestros compañeros, sino también en nosotros. Sabíamos que corríamos el riesgo de que todo aquello desconocido provocara impugnación. Teníamos que generar condiciones más saludables y disponer la rigidez deponer la rigidez preconcebida del otro, como de la profunda cultura autoritaria ante pares, para evitar caer por el monte Taigeto. ¿Fuimos ambos herejes de nuestros propios compañeros? Fue difícil. Pero como dice Pierre Aulagnier, hay que contar con la presencia de ciertas convicciones compartidas. Los resultados son bien conocidos. La sociedad funcionó. Escribimos y publicamos nuestro primer trabajo interinstitucional en la revista Moción, con el título La institucionalización del candidato. Fue el año en que Ferenczi volvió a IPA. Al poco tiempo, Alicia fue invitada por Pedro Goyán a un curso introductorio sobre la obra de Sándor Ferenczi. Y a partir del 7º Congreso del Húngaro, ya no se fue. Ha dejado su marca, su estilo y su afecto en todos aquellos que de distinta manera la conocimos. Gracias, Alicia. Gracias. Maridel, la perdí. ¿Alguien la ve? Me parece que se desconectó Maridel, así que los disertantes, ¿cuál era la idea? Digamos, pasar a los comentarios del público, preguntas. Así que quienes quieran hacer preguntas o hacer algún comentario, por favor levanten la mano de alguna manera para que podamos darles la palabra. Sí, 24. Carlos Castillo. Carlos Castillo quiere hablar. Carlos Castillo, tenés que habilitarte el micrófono, Carlos. Gracias. En primer lugar, agradecer a SAP por facilitar el acceso al encuentro, ¿no? Y a las interesantes contribuciones que han hecho los 4 intervinientes, ¿no? Me permitiría hacer un par de apuntes. Uno, en relación con un texto que
de vez en cuando se cita, pero es un texto al que no se le ha prestado, creo, la suficiente atención. Me refiero a un texto de Ferenczi, que es el texto con el que inició su exposición Luis, ¿no? Que es el texto de fundación de la IPA. Es un texto muy sugerente, donde sin utilizar todavía conceptos que Freud aún no ha construido, pero sí anticipando ideas que Freud va a construir después, vinculadas al narcisismo, a Totem y Tabú, a psicología de las masas, etc. Ferenczi está haciendo todo un análisis institucional de la dinámica de funcionamiento de las organizaciones, ¿no? Hay un anticipo en relación con problemáticas grupales, hay un anticipo en relación con problemáticas de la familia, hay un anticipo interesantísimo en torno a lo que se llama el complejo fraterno, etc. Entonces, por un lado, animar a la lectura de ese texto y, en todo caso, a ahondar, si alguno lo conoce lo suficiente, en algunas claves de este texto, ¿no? También, salto un poquito a Marcos, hay una conferencia que Ferenczi da en 1928 aquí en Madrid, que da dos conferencias, ¿no? Una sobre el carácter y otra es sobre la formación psicoanalítica, ¿no? Que por ahí también sería interesante volver sobre ella para ver qué aportaba y cuán actual o cuán no actual está ese texto, ¿no? Y luego, en relación con el planteamiento de Agustín, me ha resultado enormemente interesante, pero me permito sugerir, Agustín, que tal vez habría que completar lo que tú denominas obstáculo epistemológico, con la noción de Pichon-Rivière de obstáculo epistemofílico, ¿no? Porque tú subrayas, sobre todo en un párrafo concreto, la enorme carga emocional que está en juego y que va a dificultar no solamente la relación entre los iguales, entre los hermanos de la institución psicoanalítica, sino también incluso el propio avance del conocimiento, ¿no? Entonces, esa relación entre el obstáculo epistemológico y el obstáculo epistemofílico podría ser muy interesante a seguir desarrollando. Gracias. A ver, ¿alguien quiere participar? Creo que levanta la mano Viviana, a ver, Piccolo puede ser, me parece que está levantando la mano, María. Sí, Viviana Piccolo. Perdón, Maribel avisa que se quedó sin internet. Sí, sí. Acá igual, acá ya está igual, conectada desde el celular, acá yo ya la veo. Viviana, me parece que estás sin micrófono, apagaste la cámara en vez de habilitar el micrófono. María, Sí, Ale. mientras se conecta Vivi, yo me pude conectar hace muy poquito y escuché solamente las últimas ponencias, pero ya que lo veo aquí a colegas con los que hemos estado con Alicia en el último Ferenczi en Firenze, recordarla, ¿no? Con esa meticulosidad que ella tenía, hasta último momento corrigiendo y corrigiendo, ¿no? Con un trabajo denso que por suerte se pudo publicar, que lo rescató la hija, ¿no? de la computadora de Alicia, un recuerdo para ella por su trabajo incansable.
y tomo lo que propone Carlos Castillo, ese texto del 24 sobre las instituciones, me parece que realmente hay que rescatarlo y revisarlo, porque ahí anticipa, ¿no?, un montón de cuestiones importantísimas en relación al poder, al lugar del psicoanalista, a las instituciones, a la posibilidad de generar un espacio propio de pensamiento, ¿no?, las identidades que uno va forjando. O sea que me parece que vale la pena que lo tengamos en cuenta. Vivi, ahora tenés micrófono. Sí, bueno, la verdad me ha encantado la ponencia de los 4 disertantes. Me parece que es evidentemente, ¿no?, sigue siendo tan importante que para pensar la actualidad del psicoanálisis y la actualidad de las instituciones, contextuarlo no solo en el presente, sino sobre todo en nuestra historia institucional, en nuestra historia como analistas. Me pareció muy, muy llamativo que todos hicieran historia, ¿no? Y también me gustó mucho el rescate que hacía Agustín de esta noción de Hugo Bleichmark, que a su vez también es nos lo recuerda, ¿no?, las teorías como posesiones narcisísticas. Me pareció muy, muy importante para seguir pensándolo desde ahí, ¿no?, como un obstáculo. Y otra cosa que también me gustó, hay un montón de cosas que me gustaron y que me parecen importantes para rescatar, ¿no? Digo las que un poco me quedan ahora más presentes. Es este asunto que traía Oscar, ¿no?, de cómo Ferenczi fue el creador del término introyección, y yo pensaba que siempre hemos visto el término introyección en correlación con proyección, y lo proyectivo muchas veces, aunque es una teoría también, pero muchas veces lo proyectivo suele transportar, digamos, lo más conflictivo, lo más problemático, que es lo que tendemos a poner afuera, y muchas veces a relacionarlo con lo más psicopatológicamente más difícil, no sé si me explico. Entonces, toda esta cuestión, lo que se proyecta para denostar al otro, para dejarlo afuera, para excluir, y que obtura tanto, ¿no?, el lazo institucional, el lazo entre los pares, me parece que es interesante también. Bueno, por ahora digo esto, después seguiré. Muchas gracias, los felicito. Luis. No, Lucas estaba primero. Perdón. Luis. Si le damos la palabra a Lucas y después te damos la palabra a vos, Luis, así contestan más. Bueno, muchas gracias por las 4 ponencias y por el recuerdo de Alicia, tan querida por nosotros, y veo que también por todos ustedes. Yo pensaba, ¿cuáles serán los temas que hoy día le cuesta tramitar a la institución psicoanalítica en general? Quizás sea una pregunta retórica por el tiempo que puede demandar, pero pienso que mapear un poco esas cuestiones es necesario para ver también de qué maneras las estamos abordando y para cuidar la salud de las instituciones psicoanalíticas. Muchas gracias. Ahora sí, Luis, ¿no? El micrófono. Gracias. Sí, lo primero quería saludar a María Alejandra, que he visto que está ahí delante, te mando un saludo. Es un tema apasionante, me gustaron todas las ponencias de mis colegas. El tema de la conflictiva entre todos los analistas, de la pioneros y después, y creo que los ejemplos están actualmente en evidencia, creo que han girado siempre en torno a la formación psicoanalítica. Ya era un problema en aquella época y creo que todo el presunto escándalo que se produce en 1932 con el texto de Confusión de Lenguas es una manera
de desplazar la atención a un concepto psicoanalítico como el del trauma, cuando en realidad lo que estaba en juego era todo el problema de la transmisión psicoanalítica y la formación psicoanalítica. El concepto de introyección, que efectivamente, como se ha recordado, acuñó Ferenczi, en contraposición al de proyección, que había sido el que había desarrollado en el caso Schreber, tuvo un epílogo interesantísimo con el concepto de intropresión. El concepto de intropresión, del que hay solamente pequeños vestigios al final de sus apuntes, se refería a esa parte inconsciente del superyo que produce unos efectos devastadores en el otro. Eso tenía que ver con un ejercicio abusivo del poder que se producía entre la víctima y el agresor, pero también entre el analista y el paciente, el profesor y el alumno, el supervisor y el supervisando, y en definitiva, entre todos los elementos que tienen un rol importante en las dinámicas del poder, ¿no? En cualquier institución psicoanalítica, la junta directiva, la comisión didáctica, etc. Era un escándalo porque para Ferenczi la formación psicoanalítica no se debía de basar en una situación de saber teórico. No era una cuestión de conocimientos de libros. La cuestión del analista residía en Ferenczi y en ese sentido es muy interesante el recuerdo que ha hecho Carlos Castillo del texto del problema de la formación psicoanalítica del 28, en que el analista estuviera bien analizado. No es que supiera mucho, sino que estuviera bien analizado, de tal manera que la segunda regla fundamental no era que el paciente debía de expresar lo que sentía en la asociación libre, sino que el analista tenía que haberse analizado. Y esto suscita, ya cuando se plantea, un efecto bastante convulsivo, porque para muchas personas, hasta poco tiempo antes, la única situación era la del autoanálisis. Y Ferenczi proclama ideológicamente que el ideal del análisis debe ser el analista bien analizado, no el analista normal. O sea, no la normalidad del analista, como había sido el valor ideológico que se había defendido. ¿Qué sentido tiene que el analista sea normal? Lo importante es que el analista se haya analizado hasta las últimas consecuencias para poder ayudar a su vez a otros. Entonces, este es uno de los elementos en discordia y que si lo seguimos viendo y recorriendo históricamente, veremos que hoy en día, yo no sé en Argentina, pero yo cuando estuve en el board de la IPA tuve que vivir muy, muy intensamente todo el problema del modelo Eitingon, de las 3 sesiones, de las 4 sesiones, de si se analizaban así, si se analizaban así, que suscitó un conflicto de una intensidad tal que era hasta impresionante ver las pasiones que se llegaban a desatar en relación a este tema, ¿no? O sea, siempre el problema de la formación y de la transmisión psicoanalítica. Bueno, pues yo creo que eso ya se había inaugurado en aquella época, como hemos visto. Muchas gracias. María, ¿tenés anotado a alguien más para hablar? No, no, hay Agustín me parece que levantó la mano, Ricardo Casir. Bien, Agustín. Sí, bueno, quería agradecerle a Carlos la introducción del tema de la estópulo epistemofílico, que lo voy a pensar. Pero lo que quería decir, siguiendo un poco la línea que acaba de mencionar Luis, claro, el problema de la formación es el gran problema. Pero en el caso de Ferenczi, además, yo creo que hubo algo quizá muy escandaloso, que cuando él empieza a otorgar la tremenda importancia que le dio la contratransferencia, estaba diciendo
no solo el paciente se resiste, sino también nosotros nos resistimos. Pongamos el acento en nuestra resistencia. De ahí la importancia que le otorgó al análisis didáctico. Él critica mucho ese análisis y dice que los pacientes estaban mejor analizados que los analistas, que cumplían un requisito de 3 o 4 meses de análisis y listo. Entonces creo que fue algo quizás un poco escandaloso, es decir, nosotros tenemos que revisarnos, no solamente nuestras teorías, sino cómo somos, qué nos pasa en frente de un paciente. Creo que este es un punto a destacar muy importante y que creo que roza directamente el centro del problema de la formación. Gracias. Bueno, está Ricardo y luego Vicente. María, Oscar Elvira está levantando la mano a mano. También. Ah, sí, No, también. pero Entonces, me interesa escucharlo a Vicente, me interesa escucharlo a Vicente. No. Estaba creo que Ricardo primero, ¿no, María? Sí, sí, Ricardo primero, después Vicente y después Oscar. Oscar, ok. Ricardo, te escuchamos. Quería decir algo muy brevemente. Primero, agradecer mucho, digamos, las exposiciones de los 4 expositores. La verdad que me encantaron los 4. Después voy a pedir a alguno de ellos sus trabajos para volver a releerlos, porque dicen muchas cosas. Solamente quería recordar una cosa. Primero, que el trabajo de Ferenczi se llama Introyección y Transferencia. Y que uno de los temas, digamos, que arman mucho lío, digamos, en los vínculos institucionales, son precisamente las cuestiones de las transferencias. Las transferencias, a tal punto que uno de los problemas, digamos, de la formación psicoanalítica es que, por lo menos aquí en Buenos Aires, hay muchos que se dicen psicoanalistas o que son psicoanalistas que no pasaron por instituciones de la IPA, entre otras cosas porque han querido evitar los análisis didácticos. De hecho, hay algunas instituciones, por ejemplo, la Asociación Argentina de Psicoterapia, la Asociación de Psicoterapia, Escuela de Psicoterapia, que hay muchos profesores que son de las instituciones psicoanalíticas, de APA, de ABDEVA, de SAP, y que hay mucha gente que estudia allí y que no pasa por análisis didácticos, digamos. Me parece que el tema de las transferencias, sobre todo las cuestiones más persecutorias, las transferencias proyectadas sobre las instituciones, son las que después hacen que las cuestiones de poder se tornen más complicadas después en los vínculos institucionales. No, nada más que eso. Bien. Vicente, Oscar y luego Marcos. Tu micrófono. Ya acabo de darlo. Bueno, yo creo que parte importante del homenaje a Alicia es el ambiente de confianza y cordialidad que se está dando en todo este intercambio a partir de las presentaciones, de las excelentes presentaciones de las que las han hecho, además las articulaciones y las discusiones posibles entre lo que ellos traen, pero en un clima de confianza, esperanza y cariño, que yo creo que cuando predomina ese clima, se pueden encarar las perspectivas conflictivas y las temáticas de la separación entre analistas correctos y analistas temperamentales que traía Agustín de lo que habían dicho en aquellas épocas en el comité, porque como los correctos quedan los que están más con el poder hegemónico dentro de cada institución, y los temperamentales son los que discuten algunas de esas cuestiones. Algunos por problemas caracterológicos, otros por problemas epistémicos, conceptuales, políticos, sociales y psicoanalíticos. Y yo creo que lo más difícil de integrar en cualquier institución, en cualquier dispositivo humano, es justamente la presencia permanente de los
polos pasionales, amor y odio, acuerdos, desacuerdos, correcciones e intemperancias que hacen a la conflictiva humana. Y yo creo que estamos destinados a mantener esos malestares permanentemente porque hacen a la condición humana. Mientras los oigo, mientras los he leído antes o los he oído antes, y me refiero en este momento privilegiadamente a Luis, que en su historiografía de la presencia de Ferenczi negada, aún tachado, pero que sus enseñanzas, más que sus enseñanzas, sus militancias, sus conceptualizaciones y sus testimonios quedaron presentes, pero sin que fuera concientizado. Y muchos autores por ahí tardíamente reconocen, como Winnicott, alguna vez reconocen que por ahí tienen que ver algo con Ferenczi. Es muy interesante esto porque me trae a colación lo que es en sociología, en antropología, en historia, en politología, el método de lo que se llama hacer cartografías para conocer el universo de componentes de un determinado campo, de un determinado movimiento, de un determinado mundo. Las cartografías son más que hacer un mapa bidimensional o aún un mapa haciendo un planiferio tridimensional, sino que son una manera de mapear las vivencias, los relatos, los conocimientos, las fuentes bibliográficas, los testimonios, los artículos periodísticos, vinculadas con esos temas, y se va construyendo un gran diálogo donde aparecen todas las voces, aunque sean voces de gentes que entre sí no podían dialogar permanentemente porque se mataban. Justamente acaba de aparecer un libro sobre temas de salud mental en la Argentina, escrito por una asistente social y una psicóloga, ambas doctoras, académicas, investigadoras, especialistas en temas de salud mental y derechos humanos, que le llaman cartografías para entender la salud mental en la Argentina, y ellas parten desde el año 2010, en que se promulgó la Ley Nacional de Salud Mental, que no niega la historia previa que comienza a la mitad del siglo XX de la salud mental, pero ellas, por su generación y su formación, se ubican desde ese momento. Yo creo que todos nos ubicamos desde el momento en que para nosotros nacen los problemas. Y uno cree que los problemas nacieron cuando uno se dio cuenta de ellos. Y los problemas vienen de muy atrás. Es algo lo que nos pasa en los recorridos analíticos de nuestras propias vidas. Lo que hicimos en nuestros análisis, lo que hicimos compartiendo vida con otros colegas analistas, lo que hicimos viviendo en familia, casándonos, teniendo hijos, separándonos, enviudando, haciendo otras parejas, no haciéndolas, haciendo grupos. Si el analista sigue conectado consigo mismo, aunque ya no se analice aún de viejo, está en permanente elaboración y en permanente movimiento. Y así estamos siempre. Y yo creo que los mejores dispositivos institucionales son los que pueden incluir todos estos conflictos, lo que están hablando, pero además convertirse en sostenes y albergues para que esos conflictos sirvan como combustible y no sean vividos como problemas que no deberían existir. Pongo un solo ejemplo, una sola referencia más. Uno de los problemas del psicoanálisis es que se lo puede discutir como teoría científica y conviene discutirlo y enseñarlo como teorizaciones con los usos metodológicos y rigurosos
analizando qué son los modelos, qué son los marcos epistémicos, cuáles son los marcos de las lógicas de proceso secundario que se utilizan para generar esos modelos. Hay algunos modelos que son más conceptuales verbales, hay algunos modelos que son más metafóricos espaciales, hay algunos modelos que son más parecidos a composiciones musicales, hay más modelos que tienen que ver con los juegos, hay modelos que tienen que ver con múltiples cuestiones. Pero el tema del psicoanálisis no es que la teoría se valida teóricamente. La teoría se valida lógicamente o la validan los epistemólogos. Las teorizaciones se validan en la práctica clínica. Y la práctica clínica siempre es teoría y vida digerida por el analista. Es concepciones grupales y cultura psicoanalítica, y además los marcos sociopolíticos de la época que se van incorporando en la vida del analista, y con mayor o con menor conciencia, y la mayor o menor conciencia que tenga el analista de que todo el proceso transcurre entre dos sujetos, igualmente sujetos de derechos, igualmente sujetos de cultura, igualmente sujetos de respeto a sus opiniones, y que tienen que ser vistos desde esa manera en interacción. En ese sentido, los modelos ferencianos, los básicos modelos ferencianos, aunque exagerados y escandalosos y temperamentales, son muy interesantes y muy ricos. Entonces, la validación del análisis va haciendo por sus efectos, va haciendo por sus experiencias prácticas, va haciendo por su desarrollo artesanal. Hay una parte teórica que es conceptuable teóricamente y científicamente. Hay una parte artesanal que es solamente vivenciable, transmitible y mostrable por el producto que se va generando, que tampoco es un producto nunca terminado, sino que sigue evolucionando. Yo coincido con las perspectivas esperanzadas con las que comenzó y terminó Luis su presentación, pero creo que gran parte de esa mayor esperanza que tengo yo es en la mayor comprensión justamente de toda la trama sociocultural en la cual estamos inscritos y estamos insertos, que también forma parte de las realidades que vivimos todos, porque estamos en esta sociedad, en estas sociedades, y somos todos parte de eso. ¿Y de qué manera hacemos entrar eso? Con toda la delicadeza del método y con toda la libertad y respeto a la discriminación con el paciente en sus propios deseos y búsquedas, de todo eso que está allí en juego. Gracias. Oscar, gracias Vicente. Oscar. Bueno, solamente quisiera tomar al grupo todo lo que estamos trabajando como las ideas grupales que van surgiendo, ¿no? Se habló de introyección, de proyección, se habló de qué podemos hacer en este momento desde las instituciones psicoanalíticas, también volver a algunos textos de Sándor Ferenczi, como dijo Carlos Castillo. Se habló también de la formación psicoanalítica, un tema muy complejo, como lo trajo Luis. Yo recuerdo los acalorados discusiones que había en Abdeva en aquella época, ¿no? Se formaron grupos y se discutía la cantidad de sesiones y todo. Pero lo que decía Vicente recién, ¿no? Sobre el tema de la energía, parece que hay como una energía fósil que todo el tiempo surge dentro de las instituciones y que es el tema de las fronteras. Yo estoy pensando mucho a partir del Congreso de FEPAL, el tema de las fronteras y el tema de más allá y más acá de la frontera. Pienso que en proyección tenemos que pensar un psicoanálisis ayornado a los grandes movimientos sociales y cambios culturales que está habiendo en el mundo, y sobre todo en Latinoamérica también, pero en el fondo en el mundo, y que el psicoanálisis tiene mucho que hacer y trabajar, y tenemos que aprender mucho
en más allá de la frontera, pero también recogiendo en introspección, en introyección, todo lo que hemos construido. Y creo que este trabajo es de la frontera permanente que siempre algo nos ofrece. Todo movimiento epocal nos ofrece una nueva frontera. Y esa frontera está dada en este momento por el coronavirus, el COVID-19, pero también como nosotros estamos todos trabajando hoy aquí en todos los lugares del movimiento psicoanalítico, adaptándonos y transformando este momento. Entonces creo que lo importante, me parece que, no sé si lo importante, pero que es como que empecemos a pensar más sobre el tema de las fronteras, más allá y más acá de las fronteras y cómo podemos extenderlas. Ferenczi nos dio un modelo muy interesante, como todos los analistas en el movimiento psicoanalítico. Pensaba en eso, ¿no? En más allá y más acá de la frontera. Gracias. Marcos. Bueno, escuchando todas las ponencias y las preguntas y las aclaraciones, me puse a pensar si la formación, precisamente ese talón, no sé si de Aquiles o de quién, pero institucional, de alguna manera no es un buen elemento a tener en cuenta, porque nos mantiene, yo diría a esta altura de mi vida, jóvenes, porque permanentemente es algo que estamos pensando y repensando, y que de alguna manera, más allá de los acuerdos y desacuerdos, y no podemos negar que como buena institución el poder y los narcisismos están presentes, sino que alguno tire la primera piedra, pero bueno, de alguna forma, es una situación que, por ejemplo, como decías, Oscar, con respecto a la pandemia y el método cibernético que estamos utilizando, el ciberanálisis, nos llena de cuestionamientos inclusive. Y eso también es formación, porque nos tiene en estado de alerta de lo que estamos haciendo en algo que es relativamente novedoso, algo así como, hay algunos que somos visitantes del siglo XXI, pero para los que son originarios del siglo XXI, el ciber es algo fácil, está incluido, viene bajo la piel, pero de alguna manera para nosotros nos llena de interrogantes, hasta, por un lado, nuestro propio no saber, donde nuestras omnipotencias de alguna manera hacen tierra, y de alguna manera nos lleva a tener que repensar qué cosas son análisis y qué cosas no. El otro día yo hablaba con un colega y le decía, antes los pacientes pedían permiso y iban al baño, hoy te llevan al baño. Bueno, es para seguir pensando. Gracias. Agustín. Sí, yo quería decirle a Vicente que me interesó mucho una idea, expresó muchas, de la cual destaco una. Tú dijiste que debemos aceptar que la ambivalencia existe como parte de las relaciones humanas y que por lo tanto estará presente en todas las instituciones. Es una idea que me pareció muy interesante, así que probablemente muchos de los conflictos que se han organizado han sido quizá por no poder aceptar eso, por estar a lo mejor persiguiendo las instituciones más un yo ideal que un ideal del yo, en cuanto a supresión de cualquier molestia dentro de las instituciones. Bueno, quería decir eso simplemente, es una idea que me gustó y que me está llevando a reflexionar. Gracias. Bueno, la verdad que estamos a minutos de cerrar.
quería agradecer a las compañeras del grupo Ferenczi de Europa que están presentes hoy en esta reunión, y además darle la palabra a Luis como para ir cerrando, porque tenemos unos minutos todavía, y no vi ninguna otra mano levantada más. A lo mejor si hay alguien más que quiere decir, no lo he visto. No, yo ya intervine. María me decía que hay algunos comentarios en el chat, Maridel, no sé si querés leerlo. Sí, hay un comentario de una compañera nuestra del grupo Ferenczi, Isabel Mancioni, que nos agradece a SAP, a nosotros, a los expositores, por las cosas que nos han hecho pensar, y de María Mosca, tengo que dejar gracias por la invitación, muy ricos los comentarios y los vínculos cruzados no conflictivos como en este caso. Bueno, si no hay nadie más, entonces yo les quiero agradecer muy especialmente a Eduardo Breyer, perdón, te doy la palabra. Estás sin el micrófono, Eduardo, fíjate. Bueno, entiendo que disponemos de poco tiempo. Agradezco a todos los ponentes por lo rico de sus intervenciones y las cosas que me han hecho pensar, lo mismo que los colegas que han participado. Es un placer, la verdad, desde aquí, desde Barcelona, poder compartir un momento así con todos ustedes, que lo ha dicho muy bien Vicente Gali, que este clima de armonía es lo que nos permite trabajar productivamente. Yo creo que los analistas tenemos mucho más cosas que nos unen que las que nos separan, y que dan lugar a decisiones un poquito que se pasan de número quizás, ¿no? Que algunas podrían haberse evitado. Simplemente mencionar algunas cuestiones, como a nivel de la historia del psicoanálisis y de la Argentina en particular. No en vano, uno de los primeros simposios que tuvo lugar en la APA en los años 50 se llamó Discordias entre psicoanalistas, por una iniciativa de Ángel Garma. Es decir, que ya era una preocupación este punto, ¿no? Lo otro, bueno, que debe estar registrado en el libro de Oscar Elvira sobre las instituciones psicoanalíticas. Otro punto que me interesó mucho fue el que tocaba Luis acerca de la intropresión, que tiene aplicación, la intropresión como concepto ferenciano, aplicación en una serie de vínculos, y entre ellos el analista, didacta y el analizando, pudiendo llegar a transformar una relación analítica en una relación de poder. Sobre todo esto se veía en los viejos tiempos, en donde se producía una identificación que a mí me gustaría llamar pigmaliónica, y que incide mucho después en el destino de las instituciones, por supuesto con el narcisismo mediante. Respecto del análisis, para mí parece dentro del trípode formativo quizás lo más importante para lograr la armonía, el encuentro en las instituciones, y en este sentido querría decir de que se trata de analizar muy bien nuestro universal narcisismo, fantasías de poder. Pero hay otro sentimiento también que, por ejemplo, el análisis freudiano o post-freudiano no contempla tanto, para mi gusto, a esta altura del partido, que tengo unos cuantos años de edad encima y de experiencia psicoanalítica. Yo, que tengo una línea freudiana, post-freudiana, podría decir que lo que no se analiza muy bien es un sentimiento muy destructivo y muy presente, que es la envidia. Ahí sí reconocería la influencia de la escuela inglesa de psicoanálisis en todo esto. Como premisas para que una institución funcione, esencial, elemental, me parece, la del pluralismo científico. A estas alturas del movimiento psicoanalítico, que hayan instituciones que son cerradas en ese aspecto, donde no hay no existe el pluralismo científico, me resulta a todas luces inadmisible. Me consta que hay algunas instituciones donde el psicoanálisis francés, pese a la proximidad geográfica, con esas instituciones prácticamente no entra, no existe. Lacan es una palabra prohibida. Lo digo yo, que no soy lacaniano, es lo que observo. La otra premisa es la mayor horizontalidad, que no haya tanta verticalidad a estas alturas, que no haya que esperar tener 60 años para ser didacta.
otra cosa elemental. Tiene que ver con una vez más con el poder, una vez más con el narcisismo. Y bueno, básicamente es esto que quería compartir con todos vosotros y agradecerles mucho a todos prácticamente y a la SAP por haber tenido también esta buena idea de juntarnos. De mi parte, una vez más, muchísimas gracias a todos. Nos han dejado muchas cosas para seguir pensando y les agradezco también a todos los participantes por las referencias para Alicia. Bueno, buenos días a todos entonces. Buenos días, muchas gracias. Y trabajamos, como decía Vicente, en confianza y cordialidad. Adiós. Adiós. Bueno, nos quedamos, ¿no, María? Nos quedamos acá 5 minutos para baño y esas cosas. Bueno. Che, Mari, me encantó la reunión, ¿eh? Gracias. Qué bueno. La verdad que eso, a ver, Adela, no tenés micrófono, Adela. Sí, yo quería felicitarte, Maribel, escribí un poquito al final, porque fue excelente la reunión. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Y agradecí también a los expositores, me pareció excelente la reunión. Realmente.